Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones, es un gusto que nos acompañen. Hoy tenemos la agradable presencia de Nidia Díaz. La diputada de Nidia Díaz integra la Comisión Política del FMLN y además es secretaria de Relaciones Internacionales y también de la Memoria Histórica del FMLN y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Nidia. Buenas noches, María Teresa. Muchas gracias por invitarme y un saludo especial a todos los que nos ven en sus hogares esta noche. Bueno, pues usted sabe que Gente Ve se ve en dos cables, ¿verdad? Cable Claro en canales 29 y 75, Cable Tigo canal 29 y el otro lado del mundo estamos en www.genteve.tv. En nuestras redes sociales estamos como Canal Gente Ve. El día 10 de octubre se celebra el 35 aniversario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y sobre este tema queremos a continuación, antes de entrar en materia con nuestra invitada, presentarle la siguiente nota. El 10 de octubre de 1980 surge el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, conformado por 5 estructuras políticas: el Partido Comunista de El Salvador, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP, la Resistencia Nacional RN y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos PRTC. El surgimiento del FMLN fue el resultado de décadas de luchas y organización por hacer realidad las demandas del pueblo salvadoreño: la paz, la democracia, la justicia social y la autodeterminación nacional. Tras la firma de los acuerdos de paz, el FMLN se fundó como partido político de manera pública y legal el 1 de septiembre de 1992. El Tribunal Supremo Electoral le otorgó personería jurídica el 14 de diciembre de ese mismo año. La primera experiencia electoral del FMLN fue en marzo de 1994 y el partido se posicionó como la segunda fuerza política nacional. En la actualidad, el FMLN es la primera fuerza política con el mayor número de diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa y con 2 elecciones presidenciales ganadas desde el año 2009. Bueno, un Frente Farabundo Martí que viene de una época de confrontación armada. Estamos hablando que el 10 de octubre del año de 1980 se funda. Háblanos, Nidia, sobre ese inicio, hablando que había, 5 organizaciones político-militares que también participaban en la lucha armada. ¿Cómo se logra esta unificación del FMLN en ese momento? Bueno, el surgimiento del FMLN como un proyecto político de cambio y transformación es la expresión de la maduración de todo un pueblo y el resultado, pues, de la determinación de un cambio. Durante largas décadas el pueblo se organiza, se prepara, se moviliza y lucha frente a una dictadura que la dictadura dura como 60 años. En distintos periodos, regímenes, ¿verdad? La fundación del Partido Comunista Salvadoreño, 1930, en marzo, su dirigencia capturada, muchos mueren, incluido Farabundo Martí, que fue fusilado un 1 de abril, junto a David Luna y a Zapata. Parecía como que todo había terminado, ¿verdad? Pasan los años. El que se desarrolla, trabaja en medio de las clandestinidades y adversidades es el Partido Comunista. Y las condiciones del pueblo pues fueron madurando. En 1960, finales, se da la ruptura en el seno del Partido Comunista sobre el debate de la vía de la revolución y
surgen las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, que retoman el nombre de Farabundo Martí después de muchos años. Unos años antes, quizá un año, el núcleo revolucionario, ¿verdad?, guerrillero llamado El Grupo. Todas estas organizaciones, particularmente el RP, venían de los esfuerzos social cristianos, algunos intelectuales, y los debates dentro del RP eran respecto al Partido de la Revolución Salvadoreña, eran sobre la forma de lucha y sobre precisamente la combinación, ¿verdad?, de esas formas de lucha. La primera ruptura en el RP fue el año 73, con los núcleos que posteriormente formaron el PRTC. La lucha de ideas siguió, pues, y se da particularmente en el seno de Resistencia Nacional, RP, sobre la construcción del Partido de la Revolución. No se pueden administrar correctamente esas luchas, que derivan en la imposición de una visión más militarista, que conlleva, pues, al asesinato de Roque Dalton, y se da la ruptura, ¿verdad?, en mayo del 75. Podemos decir que a finales de los años 75 ya existen las 5 organizaciones, superando un periodo de dispersión, de lucha ideológica, de lucha organizativa, que 5 años después van a configurar el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional en octubre de 1980. Los esfuerzos que hacen los revolucionarios de aquel tiempo, los que hicimos, pues, todos venimos de esa época, por construir el movimiento popular, apoyarlo, y desde la clandestinidad, porque vivíamos bajo dictaduras que luchar por una reivindicación, expresarse, oponerse a la dictadura, eran vistos como enemigos, en el sentido de que la oligarquía salvadoreña, todo aquel que cuestionara su sistema capitalista, su modelo agroexportador, y buscara reivindicaciones, era visto como enemigo. Entonces usaron el ejército durante décadas para reprimir y abusaron del poder. Entonces uno tenía que actuar con muchos métodos clandestinos y apoyar al pueblo en su organización y en sus justas luchas por democracia, por justicia. Y así se fue madurando y configurando, bueno, poderosos movimientos populares como el FAPU, el Bloque, las Ligas 28, el Movimiento de Liberación Popular, el Partido Unificación Democrática, y llevaron a una alianza, ¿verdad?, entre inclusive la democracia cristiana y todas estas fuerzas que se configuraron en la UNO, en la Unión Nacional Opositora, por los años 72, 77. Yo digo que prácticamente esa alianza de los partidos socialcristianos, socialdemócratas, e inclusive la expresión legal del Partido Comunista, era una gran alianza que se llamaba Unión Nacional Opositora. En el año 79 triunfa la Revolución Sandinista, y aquí había un poderoso movimiento popular que formaron el Foro Social, y Carter había suspendido la ayuda a El Salvador por país violador de derechos humanos, y se unifican todas estas fuerzas y con militares jóvenes y dan un golpe de Estado, el último golpe de Estado de este país. Un 15 de octubre del 79 hay una proclama, hay una depuración prácticamente y deposición de militares que abusaban del poder, pero en 3 meses esta junta vuelve a empezar a derechizarse, la izquierda se sale, y en enero del 80 regresa Duarte al exilio, que cuando le robaron las elecciones del 72, lo mandaron al exilio, y se da ya el rompimiento de esa Unión Nacional Opositoria, y se da la alianza de la democracia cristiana con los militares, vuelven a reprimir al pueblo, matan a Monseñor Romero, los escuadrones de la muerte, matan a dirigentes de la misma democracia cristiana como Mario Zamora, surge el Movimiento Popular Social Cristiano, con el MNR forman el FDR, y con toda la Coordinadora Revolucionaria de Masas que aglutina todos estos poderosos movimientos populares, el 18 de abril del 1980. El Frente Farabundo Martí aún no ha surgido, pero está una coordinadora revolucionaria, está una dirección unificada posteriormente,
Y un 10 de octubre pues surge el Frente a la Palestra Pública y se alía con el Frente Democrático Revolucionario bajo lo que es el planteamiento de un gobierno democrático revolucionario, pero desde su inicio hay una estrategia de solución política al conflicto y se crea la Comisión Política Diplomática, donde está Memo Ungo, Rubén Zamora, Ana Guadalupe, Samayoa, Fabio Castillo y otros, a formar pues prácticamente todo un trabajo para la solución política de ese conflicto económico, social y político que se estaba gestando pues por la exclusión política, por la opresión económica, por la injerencia norteamericana. Chafik en su último discurso conmemorativo a los acuerdos de paz en la Plaza Cívica, creo que fue enero de 2006, explica que se trató de evitar ese estallido porque se hicieron muchas gestiones con Reagan, que es republicano, que asume el gobierno de Estados Unidos, ha ganado las elecciones, restauró la ayuda, pero fue imposible. Y la oligarquía salvadoreña, todos los sectores conservadores para ese momento, el diálogo lo veían como traición, ¿verdad? Entonces, aquellos que ostentaban el poder y tenían todos los mecanismos, no contribuyeron a una salida, a un entendimiento de las fuerzas insurgentes que querían el entendimiento con la Junta Cívica de ese momento para evitar, ¿verdad? Como dice Salvador Sánchez Serén, nuestro presidente, nos llevaron a la guerra que no quisimos. Y de ahí pues nuestro partido FMLN, con sus 5 organizaciones, atravesó toda esa etapa de lucha política militar, ¿verdad? Impulsando una estrategia integral de diálogo, de negociación militar, social, que nos llevó pues a la firma de los acuerdos de paz, después de 8 años de diálogos, 2 de negociación, que culmina pues con el acuerdo político cuyo objetivo central de ese acuerdo fue precisamente iniciar la democratización de El Salvador y lograr la plena vigencia de derechos humanos y sentar las bases de la reconciliación. Cualquier joven que en este momento está viendo Gente Ve, que no vivió la época de conflicto armado, que no vivió en esa época de los años 70, donde diariamente pues, se veían cadáveres en las calles producto de la represión que había estando la dictadura, y que también dejó tal vez de ver a su mamá, a su papá, porque de alguna manera hubo mucha gente exiliada, mucha gente refugiada y mucha gente también en los frentes de guerra. A partir del año de 1980, que se forma el FMLN, viene toda una década, ¿no? En el 1980, digamos ya la lucha abierta. ¿Qué le podemos decir a esta juventud de esta guerra impuesta? Porque obviamente había ansias de democracia, de libertad. Estamos hablando de los años 70, cuando se da el fraude electoral y que se reprime a la gente en las calles. ¿Qué le podemos decir a esta juventud de lo que ha costado esta democracia y cuáles podrían ser como los grandes aportes que el FMLN ha hecho a la sociedad salvadoreña para terminar con la dictadura? Mira, ante todo nosotros somos luchadores sociales, ¿verdad? Yo fui estudiante, Salvador fue profesor, los otros fueron campesinos, agricultores, pequeños empresarios, es decir, nosotros nos conmovimos ante la injusticia y nos rebelamos contra ella, ¿verdad? Ese espíritu de rebelión, de rebelarse, mejor dicho, ante la injusticia, es una característica de la juventud y es una característica de toda persona que tiene una alta sensibilidad humana y amor profundo al prójimo. Como el Che, que este día lo mataron hace ¿cuántos años? ¿Verdad? Exactamente. En Bolivia. En 1967. Entonces, uno abriga esa causa de los otros y toma posición, ¿verdad?, de esos intereses del pueblo. Yo era un estudiante, tenía una expectativa personal. ¿Qué estudiabas? Yo entré a estudiar áreas comunes a la universidad con una opción psiquiatría o psicología, la segunda opción. Entonces yo quería ser una profesional, ¿verdad? Pero en la medida en que yo fui conociendo, ya traía yo conocimiento porque de los 13 años estaba en alfabetización, y veía las condiciones infrahumanas de la gente, etcétera, y decía, pero ¿por qué? ¿Verdad?
Cuando ya entré a la universidad empecé a estudiar y me expliqué muchas de las causas. Y así todos, mientras uno conoce, todos empezamos a tomar una posición del lado de quién íbamos a estar, ¿verdad? Aunque no tuviéramos una necesidad inminente, ¿verdad? Que no era a nosotros directamente la explotación, pero tuvimos ese amor hacia la humanidad increíble, que nos llevó pues hasta superar nuestras expectativas propias, ¿verdad? Bueno, estuviste capturada. Sí, ya en la guerra ¿verdad? civil estuve prisionera, ¿verdad? Pero lo que quiero decir que en aquellos tiempos, ¿verdad? El tomar posición, ¿verdad? El rebelarse, el asumir la solidaridad, ¿verdad? Una ternura que tú agarras con el pueblo. Eso fue lo que llevó a muchos, ¿verdad? Directamente a comprometerse con ese proceso. Entonces, conocer de dónde venimos, todo lo que hemos atravesado para poder interpretar el presente es fundamental para las juventudes. Si no, tú no puedes apreciar, como yo explicaba antes, cómo trabajamos, pues, secretamente. Mi vida que nosotros pudiéramos estar en un canal así cuando éramos jóvenes, Sí. o hacer reuniones abiertas, o en la asamblea representar los intereses de los trabajadores, o movernos ante un ministerio, presentar una demanda, nada de eso era prohibido, y lo que te esperaba era la captura, la muerte, la desaparición, ¿verdad? Tanto era que nos contaba un día la doctora María Isabel Rodríguez, recién nominada en el hospital, y que cuando ella estaba en la Universidad de El Salvador, entró el ejército y ordenó a la Fuerza Armada decir, todos los libros rojos los queman. Entonces dice que se metieron a la Facultad de Medicina y todos los libros que tenían pasta roja los quemaron. Pero digamos, cómo Sí. era una situación de, Sí. no sé cómo llamarla, ¿verdad? De inconsciencia. Odio, ¿verdad? Odio a la fe, como mataron a Monseñor, odio a todas las ideas, a todo aquello que pudiera cuestionar el status quo y el sistema. Y cuando fuimos a la mesa de negociación, ¿verdad? Defendían, como tú no te imaginas, el status quo que estaba, ¿verdad? Y entonces uno decía, pero ¿por qué, verdad? Si eso no debe ser, ¿verdad? Y bueno, y al final, pues 34 reformas a la Constitución, que es importante que las juventudes sepan, pues que cuando se dio el primer diálogo de La Palma, donde yo participo, el presidente Duarte nos mostró la Constitución, ¿verdad? Aquel 15 de octubre del año 84, y nos dice, acójanse a esta Constitución, ¿verdad? ¿Y qué le dijo la delegación del Frente Farabundo Martí y Frente Democrático Revolucionario? Eso lo a vamos... esa Constitución que le da todo el poder supremo a los militares, no nos vamos a acoger a esa Constitución. No quiero que cortemos esta parte de la idea porque vamos a ligar cómo fueron las condiciones que se fueron madurando para llegar a la firma de la paz y demás. Al volver continuamos conversando con Nidia Díaz sobre este origen y este aniversario del FMLN. Nidia Díaz integra la Comisión Política del FMLN y es la que está al frente de la Secretaría de Relaciones Internacionales y de Memoria Histórica también del FMLN. Nadie quiso, se ponían así cuando memoria. Bueno, y de memoria, pues con Nidia estamos haciendo gran memoria sobre todo el tema de la fundación, de lo que ha significado el FMLN, y para mucha gente que quiere hacer creer a la juventud que el FMLN nunca tuvo una visión de diálogo, de negociación, nos estaba contando el tema del diálogo en La Palma, el 15 de octubre de 1984, del cual fuiste también protagonista. Cuéntanos cómo era eso que decía Duarte. Bueno, desde que, como te dije, se fundó la Comisión Política Diplomática, hicimos múltiples gestiones para la paz. Me acuerdo que el presidente Daniel Ortega en abril del 81 llevó una propuesta de paz a la ONU. Después la declaración franco-mexicana abrió posibilidades para que se sumaran muchos gobiernos y desde ese momento organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, parlamentos, la comunidad internacional abogó por la salida política y el entendimiento entre las partes. Inclusive nosotros tuvimos muchísima solidaridad en el mundo, que llegó pues a hacer una campaña grande en Alemania, legítima, la campaña, ¿verdad?, que decía armas por El Salvador, porque las personas en el mundo llegaron a comprender que para poder abrir paso a la democracia en El Salvador había que desarrollar toda esta lucha y cuanto antes se acabara fuera mucho mejor, pero la apuesta del gobierno republicano de Reagan era el aniquilamiento a las fuerzas insurgentes, la derrota, reducir al frente en una fuerza marginal, el aplastamiento, la pacificación en base a
tapar la basura, decían ellos, debajo de la alfombra, y que nada hubiera pasado, ¿verdad? Sin atacar las causas que originaban la guerra. Entonces, cuando fue el primer diálogo en La Palma, era una respuesta que daba el presidente Duarte a tantas veces que nosotros solicitamos el diálogo. Y por supuesto, él en la Asamblea General de la ONU dice, quiero reunirme con el Frente el 15 de octubre, y lo dice un 8 de octubre. El mismo 8 en la tarde, el Frente respondió, ahí vamos a estar a las 10 de la mañana en La Palma, ¿verdad? Y ahí estuvimos. Por supuesto que se crearon las condiciones, ¿verdad? Porque para ir a un diálogo hay que crear las condiciones logísticas para moverse, pues. Claro. Y la Cruz Roja Internacional, que era el ente que verificaba el cumplimiento de los convenios de Ginebra que aplicaban a El Salvador, mejor dicho, sus protocolos adicionales por ser una guerra civil, hizo todas las gestiones, la comunidad internacional cooperó, bueno, todo se creó las condiciones. Y así que estuvimos ese 15 de octubre, ya son 31 años, y quiero decirte que se desplazó más de 50,000 salvadoreños a La Palma con la esperanza de que los hermanos que nos estábamos matando entre sí, ¿verdad? Salvadoreño con salvadoreño. Bueno, mi primo hermano era jefe, capitán de la Tonal, ¿verdad? De una área, y yo pues estaba en la guerrilla, y las dos hermanas, mi mamá y su hermana, rezaban el rosario para que yo y ellos nunca nos encontráramos, y en el campo... Y para que ninguno de los dos muriera. Exactamente, y en las zonas campesinas, bueno, el ejército reclutaba a un hijo de un agricultor, y también la guerrilla reclutaba, y entonces ya se incorporaban muchos jóvenes a la guerrilla también. En una misma familia habían de dos bandos, ¿verdad? Y la gente no se iba, ahí se quedaba por si pasaba un hijo del ejército o un hijo de la guerrilla. Esa realidad, eso fue lo que pasó un día entre nosotros también. Y yo digo a las nuevas generaciones que es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, y que las políticas que impulsaba pues el gobierno de Duarte, ¿verdad? Demócrata cristiano en ese momento, eran para alargar el conflicto, ¿verdad? En el sentido de que no había propuestas serias sobre la mesa. En ese diálogo de La Palma, yo decía, nos dan la Constitución para que nos acojamos a ella. Dijimos, no hemos venido a discutir la rendición del Frente, hemos venido a discutir las causas que llevaron al conflicto, a ese mal entendimiento entre los salvadoreños, ¿verdad? Que no tuvo un canal o un curso pacífico de entendimiento, de diálogo, pudiendo haberse dado, pero hay un discurso que hizo Cristiani en el año 91 en las Naciones Unidas, que está ahí grabado y está en el archivo de Cancillería, donde él dice, la guerra en El Salvador no fue un problema este-oeste, ni fue que un loco se lo inventó, sino que tuvo sus raíces en las causas internas, ¿verdad? Y no hubo capacidad, ¿verdad? O visión para evitarlo. Y es que esa era la posición intransigente de no dialogar. Me acuerdo que eran los tiempos en que Dawinson, a finales de los 70, agarraba una sandía, ¿verdad? Verde, y decía, los demócratas cristianos son así, verdes por fuera y partía la sandía rojos por dentro, ¿verdad? Hasta ellos eran atacados, ¿verdad? Sí. Por un ideologismo, ¿verdad? Ciego a todo aquel, como decía al principio, que se oponía o que pedía una reivindicación de trabajo de las personas o un aumento salarial, era visto como enemigo porque tocaba algún interés. Eran los tiempos en que Estados Unidos veía El Salvador y Centroamérica como su traspatio, geopolíticamente, y tenían que controlarlo totalmente, ¿verdad? Entonces venimos de esa parte. Entonces, en la mesa de diálogo de La Palma, le preguntamos a Duarte, ¿verdad? En un momento, cuánto realmente ellos recibían de ayuda. Ahí se confirmó que era como $1 millón. $1 millón diarios. Mira, y te digo que el ambiente era tan tenso al inicio que había un montón de sándwiches ahí en la mesa central, ¿verdad? Donde estábamos dialogando, y nadie comía los sándwiches. Y Monseñor Rosa Chávez dijo, esos sándwiches han sido preparados en el arzobispado, por favor cómanlo, ¿verdad? Y a todo el mundo empezó a comer el sándwichito. Había esa presión, claro. Sí. Bueno, salimos de ese diálogo con la decisión de continuar otro, ¿verdad? Y eso fue lo mejor que pudo pasar, para crear la esperanza de que sí se podía conversar entre
que se estaban matando. Pues, después vino 1987, la Anunciatura Apostólica. Exactamente, no, el 84 el Ayagualo, después el 87 la Anunciatura Apostólica, pero ya cuando se dieron los diálogos del 87, se da en un contexto de Esquipula II, sí, y se han planteado visiones de la democracia y también del cese del enfrentamiento, a pesar de que era una exigencia que para dialogar los gobiernos con las guerrillas o con las fuerzas de la contra, como era el caso de Nicaragua, debían de poner las armas, pero en el caso salvadoreño no se podía, ¿verdad? Ni en ningún caso se pudo. Entonces, es importante hacer una memoria, pues, que este Frente Farabundo Martí siempre ha hecho propuestas de solución política integrales a las causas que originaron la guerra. Y fíjate, en los acuerdos de paz hicimos propuestas de 34 reformas a la Constitución, entre ellas someter el poder militar al poder civil y crear un nuevo concepto de la defensa nacional y la seguridad pública. La Fuerza Armada iba a estar a cargo de la soberanía y la integridad del territorio. Y solo en casos excepcionales podía usarse la Fuerza Armada por el presidente, sabiendo pues qué tiempo, etc. Y la seguridad pública en una nueva Policía Nacional Civil que velara por los derechos y los bienes de las personas. Se creó la Procuraduría de Derechos Humanos, se hicieron nuevas reglas para el órgano judicial, para la Fiscalía se le dio la dirección de la investigación del delito, etc. Entonces, esas 34 reformas, nosotros éramos impulsadores, pues, de esas reformas para profundizar el proceso democrático. Ahora en la Asamblea Legislativa, en el Salón de los Constituyentes, durante años, solo estaban los que hicieron la Constitución del 83. Pero ahora ya hay imágenes y se reconoce el aporte de todos los que participamos en la negociación y los partidos que con su participación también aceptaron que iban a hacer esas reformas, se ponen, ¿verdad? Ya tú puedes observar esa otra parte de la historia, ¿verdad? Que la Constitución actual, que todos nos debemos a ella, ya no solo fue hecha en el año 83, sino que en el año 92, producto de los acuerdos de paz, fue ratificada, ¿verdad? Ratificada su cambio. Claro. Entonces, esos son aportes que dio el Frente Farabundo Martí, principalmente, porque como te digo, en la mesa principalmente, ya en las negociaciones del año 90-92, había una resistencia al cambio, ¿verdad? Claro, y además vino, ¿cuál negociación? Era plática más plática más plática con invasión a las zonas de conflicto armado, sí, hasta que después en el año 90, que fue que se agudizó. Sí. Por eso yo siempre digo, 8 años dialogamos, 2 de ellos negociación, ¿verdad? Y 8 años no seguiditos, hubieron interrupciones, ¿verdad? Claro. Porque yo me recuerdo una vez que Duarte, en el 95, 85, sí, yo estaba 85, prisionera, claro, porque fue septiembre, creo que fue, sí, septiembre. Él se va a Sesori. Sesori, sí. Se llevó a todos los embajadores, ¿verdad? Y desde una lomita ahí empezó a gritar, bajen guerrilleros a conversar, ¿verdad? No era serio, porque para ir a un diálogo hay que, como decía anteriormente, crear las condiciones logísticas. Hay que establecer una agenda, no ir a hacer, pero era un show. Luego pasó ese tiempo y volvimos a conversar en el 87. 3 veces dialogamos con Duarte. Ya después del asesinato del dirigente Herbert Anaya Sanabria, un 26 de octubre, precisamente nosotros ya no quisimos continuar dialogando porque por un lado se mataba al pueblo, se mataba a los dirigentes de derechos humanos y por otro se tenía como, estamos dialogando, entonces sin un producto que realmente llevara esperanza real a la población. Y solo volvimos a abrir el diálogo cuando en el año 89 asume el gobierno Arena con Cristiani, ¿verdad? Nosotros inmediatamente propusimos el diálogo, él lo acepta ya en otro formato, ¿verdad? El primer diálogo en septiembre con Cristiani en México, no había ni intermediario, pues frente a frente, pero así no funcionaba, ¿verdad? Al salir de ese diálogo cada uno habló, ¿verdad? Pero no es lo mismo con un intermediario. Entonces en octubre del 89 fuimos al convento de las Clarisas en Costa Rica con ya un intermediario nuevamente a la Iglesia Católica.
con el arzobispo Rivera y Damas, y con testigos, ¿verdad? Pero no se sentaban los militares en la mesa, era un orgullo terrible, ¿verdad? Entonces, días después, ponen la bomba en Fenastras, aquellos sectores que se oponían al diálogo, y matan a la dirigencia de Fenastras. 28 de octubre, ¿no? 30 de octubre del 89. Entonces el Frente suspende el diálogo y hace todo un esfuerzo para que se abra verdaderamente la mesa de negociación, ¿verdad? Ya no podíamos seguir dialogando por dialogar. Y se le llamó a ese esfuerzo ofensivo hasta el tope y punto. ¿Por qué? Porque todo lo que íbamos a hacer era más avanzar sobre una ciudad, control y abrir la mesa del entendimiento. Que fue la ofensiva de 1989. Fue Elizabeth Vives, se llamaba, dedicada a ella y a todos los héroes y heroínas que cayeron con esa bomba, ¿verdad? Sindicalistas. Yo me recuerdo que fue muy difícil porque ni siquiera querían permitir a la Cruz Roja que sacar heridos, etcétera, ¿verdad? Y la respuesta fue, pues, el bombardeo a la periferia, el aniquilamiento la masacre, mejor dicho, de los jesuitas, sí, y a otros dirigentes, y así mucha represión, y cerraban la posibilidad de entendimiento. Nosotros estuvimos muchos días alrededor de San Salvador, nos retiramos, nos replegamos, pero seguimos actuando en el trabajo político-diplomático. La comunidad internacional también tenía una mayor sensibilización, y el 4 de abril de 1990 se abre en Ginebra ya formalmente la negociación, ¿verdad? Con la intermediación de las Naciones Unidas. Y ahí se diseña el formato de la negociación, los objetivos, y se reconoce a las dos partes en igualdad de condiciones. Ahí fue donde definimos el primer objetivo: superar el conflicto armado por la vía política. La vía política eran los acuerdos que nos llevaran a la democratización del país, segundo objetivo, y el tercero era los derechos humanos para el pueblo, y el cuarto era la reconciliación. Pero siempre en el centro de toda la negociación, realmente el Frente peleó por los derechos políticos, sociales y económicos de la población. Negociamos 2 años, no fue fácil, pero no nos fuimos, no rompimos la mesa. Y esa es una de las virtudes entre los salvadoreños, que todo el mundo ha apreciado, pues porque después de que firmamos los acuerdos de paz, no se disparó un solo tiro que reiniciara la guerra. Nosotros nos fijamos en muchos conflictos que se reinician las guerras, pero aquí no. Aquí pudimos enfrentar y atravesar las etapas difíciles. Voy a ir al segundo y último corte, y al volver sí ya vamos a aterrizar un poco en la parte próxima, que sabemos que el FMLN va a tener su primer congreso 6, 7, 8 de noviembre, y quisiéramos hablar de qué se trata este congreso. Ya volvemos, no nos cambien. Bueno, nos encanta que la juventud vea este programa, sobre todo cuando tenemos personas que han sido protagonistas de los cambios con el tema de memoria histórica y de este partido que hoy ya tiene 2 periodos de gobierno en el gobierno, valga la redundancia, pero estamos hablando que dentro de pocos días, Nidia, se va a realizar un congreso del FMLN. Rápidamente, ¿qué significa este congreso para el Frente? ¿Cuál es la trascendencia, la importancia? ¿Por qué un primer congreso? Entonces, explicar un poco. Bueno, qué significa. Es un congreso del FMLN, el primer congreso nacional. Los partidos que constituyeron el FMLN en 1980 ya habían tenido algunos de ellos congresos, y durante la guerra civil inclusive hubieron congresos, y posguerra, ¿verdad? En los primeros 3 años. En el año 95, los congresos de disolución de los partidos, ¿verdad? Yo estuve en el congreso de la FPL, me entregaron la bandera, por cierto, era coordinadora adjunta yo en ese momento del partido. Mi partido, el PRDC, también se disolvió, y ya durante, ¿cuántos años? 95, 10 años. 20 años han pasado. Ay, sí, 20. Sí, 20 años, la vida no es nada, dice la canción. 20 años después de la disolución de todas estas estructuras, vamos a hacer nuestro primer congreso. Por supuesto, los objetivos, los principios, los valores que son cuando el partido se constituye un 1 de abril de un 1 de septiembre de 1990, que
se hacía la remembranza en las imágenes que pasaron, ahí se estableció la carta fundacional, pues objetivos, principios y todo común a las 5 organizaciones. Ahora, ¿por qué es importante a esta altura hacer un primer congreso? Porque el congreso es una reflexión de toda la membresía partidaria, es un compromiso, ¿verdad? Nosotros hemos discutido la formación económica, social y toda la superestructura política del país. Cómo estamos ahorita es una radiografía, ¿verdad? Que nos ha permitido hacer lineamientos programáticos y estrategia. Y también los lineamientos específicos, con el objetivo de adecuar nuestro partido a estos retos y desafíos de continuar transformando El Salvador. Si el pueblo en el año 2009 hizo la alternancia de gobierno en el sentido que desplazó a la oligarquía a la derecha, en el año 2014 refrendó que era un proyecto alternativo, ya, ¿verdad? Y nos dio la posibilidad de seguir conduciendo este país, en la administración de este país. Y ahora nosotros queremos ser cada vez mejores para poderle responder a nuestro pueblo en todos sus proyectos, ¿verdad? Hacer un país productivo, un país educado, culto y un país también seguro. Y todo eso tiene que ser una adecuación al FMLN para cumplir con todas esas metas, esos retos. Cada día más soberano, con más determinación de su destino, ¿verdad? Y mucho más democrático. Todas esas tareas tenemos y entonces el partido tiene que verse a sí mismo para poder ser mejor y cumplir todas esas metas. Como decía Chafik, un país que valga la pena vivir. Y como dice Salvador, un país que nos lleve a un buen vivir, ¿verdad? De las personas, a un buen vivir. Entonces, esos son los retos y desafíos. El Congreso se ha desarrollado a nivel nacional. Hay cientos de, yo diría miles y miles de propuestas, participación, que se han ido sintetizando, ¿verdad? Hasta llegar a tener los documentos finales, que ya los estamos terminando. Y por supuesto, no solamente fue acá en El Salvador, sino que en varios lugares de otros países del mundo donde hay salvadoreños que son miembros de nuestro partido. Yo también decirte que vamos a tener invitados internacionales porque la solidaridad nos ha acompañado todas las etapas de nuestra lucha, las amistades, y van a ser testigos directos pues, de este congreso, de sus debates, de sus conclusiones, y ver cómo 35 años después, que es nuestra actividad central en el aniversario, el congreso precisamente, cómo en nuestro partido 35 años después, con mucha madurez, mucha unidad, mucha cohesión, se remoza, ¿verdad? Se vuelve más fresco. También va a haber elecciones en noviembre. Sí, el liderazgo le toca cada 5 años renovarse y vamos a las elecciones en noviembre, creo que son 15 días después del Congreso. Vamos a unas elecciones donde ya nuestro secretario general anunció que son más de 3,000, no, aproximadamente 3,000 los candidatos que vamos a elegir, ¿verdad? ¿Cuáles son las autoridades, las jefaturas que se van a elegir en esta elección? Bueno, desde la directiva municipal, directiva departamental y del Consejo Nacional. Y también se van a elegir los convencionistas nacionales, los convencionistas departamentales. Vamos a elegir también, el Consejo Nacional elige a su comisión política. Bueno, vamos a elegir al secretaria general del partido, su adjunto o adjunta, y vamos a la elección de que la convención, ¿verdad?, que se va a desarrollar el 13 de diciembre, un domingo, va, por un lado, no solo a asumir todos los resultados del Congreso, ¿verdad?, ya como lineamientos, porque es el organismo de máxima decisión que tenemos en la estructura partidaria. Ni de quienes conforman la Convención Nacional. Solo terminar diciéndote que vamos a elegir ahí al Tribunal de Ética, a la Contraloría del partido y al Tribunal de Apelación, que son 3 organismos que se eligen por la Convención Nacional. ¿Quiénes conforman la Convención Nacional? Los que vamos a elegir el 22 de noviembre, ¿verdad? Que son por cada cantidad de militantes en un municipio se elige un delegado, ¿verdad? Y también están los coordinadores municipales, creo que también los diputados, diputadas, los alcaldes y los que por derecho propio son del Consejo Nacional.
Entonces estaremos conformando toda la convención. ¿Y cómo va a ser la dinámica de esta elección? Es decir, el mecanismo que se va a Lo del utilizar. 22 de noviembre es de acuerdo a la ley de partidos políticos, primero, de acuerdo al estatuto, vota toda la membresía que está en un padrón a nivel nacional, ¿verdad? A nivel de municipios, cada uno va a tener, los que votan, varias papeletas, ¿verdad? Porque nosotros vamos a poner el rostro de las personas que compiten para que la gente pueda escoger, y son elecciones secretas, ¿verdad? Es decir, el voto secreto, cada uno llega a la urna y deposita. Voto directo secreto de cada miembro. Sí, de cada miembro. Y ya están exhibiendo los padrones. Estuvieron como 3 semanas para elegirse, para ver si la gente estaba en los padrones, y si no estaba, inmediatamente daba la información necesaria para actualizar el padrón y ponerse, ¿verdad? ¿Esto ya pasó o es tiempo que todavía la militancia Está pasando, se ponga pues al ya día? creo que este fin de semana termina, porque estaba creo que para el 4, y como que se amplió un poquito más. Ajá. ¿Cuáles son los retos que tiene el FMLN como partido político? ¿Qué aspectos debe superar? Si hay algo que en la búsqueda de desarrollar y de aportarle al país para el desarrollo. Pues mira, mucho mayor articulación de todos estos esfuerzos que tenemos en la Asamblea Legislativa, en los municipios, en el gobierno, en los movimientos sociales, en todas las áreas, ¿verdad? Desarrollar mucho más la lucha por conocer la verdad, ¿verdad? Contra la mentira, hacer campañas muy intensas de dar a conocer lo que se está haciendo, mayor comunicación con la población y por supuesto mayor vínculo, ¿verdad?, con el pueblo para representar sus intereses. Pienso también que debe ser más estudiada la batalla jurídica política del país, porque necesitamos seguir profundizando la democracia y por supuesto los retos de generar más ingresos al pueblo, más empleo, más seguridad, más educación. La parte de la cultura es fundamental, ¿verdad?, en el pueblo. Tenemos los retos con los jóvenes, con la niñez, con las mujeres, es decir, con todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, pero esto tiene que ver con la parte programática, por supuesto, ¿verdad? No vamos a descansar hasta hacer de El Salvador un país donde valga la pena vivir. Venimos luchando de años por ese objetivo y tuvimos la capacidad de autodestruir nuestros fusiles hace 23 años, cuando estuvimos convencidos que aquello que estábamos pactando nos iba a permitir la democratización de este país, la democracia, y seguimos luchando por esa democracia. La derecha lucha por restringir la democracia, volverla solo formal, volverla limitada. Nosotros, al contrario, luchamos día a día por profundizar la participación del pueblo protagónicamente y porque las instituciones creadas por los acuerdos de paz se fortalezcan, se consoliden, ¿verdad? Y a eso hay que apostarle. No estamos hablando de traer organismos internacionales que es por encima de las instituciones que hemos creado para las funciones que han sido creadas y que están en la Constitución, sino que potenciarlas. Entonces, todas estas luchas que hemos dado, ¿verdad?, de luchas y victorias todo este tiempo, nos han permitido tener la profundización de esta democracia, el trabajo por la justicia. Y esos son los grandes retos, ¿verdad?, que tenemos. Quiero leerte algo que ha venido en nuestras redes sociales que escribe Luzmar, que dice: Nidia, mi profundo respeto hacia usted, la admiro y agradezco su solidaridad por Palestina. Le ruego unas palabras de apoyo para esa nación que tanto sufre en estos momentos. Gracias en nombre de todo un pueblo. Nidia Díaz, hasta la victoria siempre, es lo que les Muchas escribe. gracias. Bueno, nosotros reconocemos a Palestina como un Estado libre y soberano, ¿verdad? Ya el Estado salvadoreño, nuestro gobierno, hizo las relaciones, ¿verdad?, y reconoció al Estado de Palestina. Y en los organismos internacionales siempre hemos votado a favor, ¿verdad?, de que se le den los derechos plenos. Celebramos que ahora la bandera de Palestina esté entre las naciones del mundo, en la ONU, y seguiremos luchando para que se le dé pleno reconocimiento, ¿verdad? Estamos en contra del sionismo, en contra de la agresión hacia el pueblo palestino. Aquí apoyamos los comités de solidaridad, apoyamos la Asociación Palestina Salvadoreña, hemos ido en misiones directamente a conocer la situación,
para difundirla, pues, y para solidarizarnos, y seguiremos haciéndolo, ¿verdad?, hasta que Palestina logre plenamente su soberanía y autodeterminación como Estado y se le reconozca plenamente. Y tal vez en la cercanía geográfica, la conversación que tiene de paz en este momento las FARC en Colombia con el gobierno, ¿cómo mira rápidamente? No, nosotros recientemente hemos felicitado a través de la Asamblea Legislativa, fuimos acompañados por todos los partidos, ¿verdad? Hoy que ya se firmó un acuerdo importante para superar la impunidad y estamos apoyando desde nuestra modesta experiencia todas las invitaciones que se nos hacen para transmitir la experiencia que tuvimos en El Salvador y evidenciar que sí es posible, cuando hay voluntad política, superar un conflicto armado por la vía política y el entendimiento. Y desde nuestra modesta experiencia también enseñamos que sí podemos hacer la lucha política para seguir transformando un país como lo hemos hecho, ¿verdad? Hay a veces temores de que si va a venir una matanza en Colombia, nosotros mismos tuvimos temores por la experiencia que hubo en Colombia con la Unidad Popular y logramos superar, a pesar de que nos mataron muchos dirigentes en el 93, inclusive yo tuve 2 atentados en el 94, pero seguimos adelante. Y por supuesto en los acuerdos de paz hay que poner los seguros necesarios para que la represión no se dé, para desmontar las estructuras militares que no son necesarias y también para proscribir las defensas civiles, como lo hicimos en El Salvador, allá los paramilitares, que son estructuras paralelas a la institucionalidad, ¿verdad? Hay que hacer prevalecer la institucionalidad y la verificación de los acuerdos de paz, de lo que se pacta por organismos internacionales, por un tercero, es fundamental, porque las derechas a veces quieren ganar en la mesa, en la implementación de los acuerdos, lo que no ganaron en la mesa, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es como las elecciones, ¿verdad? Si tú pierdes, entonces quieres, a través de procesos de desestabilización, ganar lo que no te dio el pueblo en las urnas, claro, que es los procesos que estamos viviendo países progresistas y nuestro mismo país. Para finalizar, solo me preguntan si va a haber alguna actividad el día de mañana con motivo del 35 aniversario del FMLN. Bueno, como explicaba anteriormente, la actividad central para nosotros es el Congreso, como para celebrar los 35 años, ¿verdad? Y en ese contexto vamos a hacer una exposición museográfica de lo que han sido 35 años de luchas y victorias y presentaremos un libro de imágenes también. Pero ya lo que va a suceder mañana son actividades descentralizadas, ¿verdad? Alboradas en todo el país y también actividades que las departamentales van a impulsar. La actividad central que la Comisión Política ha preparado es una ofrenda floral como un reconocimiento a todos nuestros héroes, heroínas, nuestros patriotas que le dieron a la lucha salvadoreña, ¿verdad? Va a ser en La Bermeja a las 7 de la mañana, ahí está el monumento a nuestros héroes y heroínas, y posteriormente se va a dar una conferencia de prensa en nuestra sede central a las 9:30 de la mañana, creo, donde también, bueno, vamos a tener un rato de alegría, ¿verdad?, con los compañeros que nos acompañen a poner las ofrendas y también pues la prensa que estará invitada a cubrir esa conferencia de prensa. Y después todos los dirigentes del partido, pues los responsables de los departamentos van a estar involucrados con las actividades locales que se van a desarrollar. Y por supuesto al día siguiente tenemos las 14 asambleas departamentales congresionales de Congreso que van a ser dedicadas a esta actividad central del 35 aniversario, pero que vamos a dialogar con todos los asambleístas, ¿verdad?, que nos van a acompañar. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Una cosa más, perdona, el martes también los invitamos a las 7 de la mañana, martes 13, a celebrar los 85 años de Chafik Handal en el Cementerio de los Ilustres. Vamos a llevar la serenata tradicional a su conmemoración. Y por la tarde en el monumento van a haber otras actividades de los organismos del partido
conmemorando esos 85 años. Muy bien. Bueno, está hecha la invitación. Agradecemos a Nidia su presencia y nos dicen también que mañana a las 6 de la tarde en la alcaldía de Soyapango va a estar Yolocán Baíta, así que son parte de las actividades Mira, centralizadas. todo el mundo va a celebrar, ¿verdad? Bueno, agradecemos su presencia a usted, amigo, amiga, esta noche. Recuerde que esta entrevista se retransmite el lunes a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche una nueva entrevista que le esperamos usted para sintonizar gente. Gracias.